Los poderosos al rumbo de la tarde con el doctor Jesús Félix Iglesias. ¿A dónde nos quedamos? Bueno, tú comenzabas a En hablar la sobre mutación el tema de la los, mutación de los virus. De los virus. Y las vacunas de la influenza que eran adaptadas, ¿no?, a esas mutaciones. Sí, que son adaptadas porque mutan. Mutan quiere decir que cambian mucho. Sí, claro. Entonces, el coronavirus es otro virus que también ha mutado y sigue cambiando. Los cambios pueden ser más agresivos, más letales o menos letales. Aparentemente, este es menos letal, lo cual es beneficioso porque no acarrea muertes en la mayoría de los casos. Pero hay que ver que cuando un virus, los primeros coronavirus, como el SARS y luego el coronavirus del Medio Oriente, el MERSA, fueron tan letales que no hubo una pandemia, porque el que adquiría el virus moría y entonces pues ya no contagiaba. No se propagaba. Mientras que al ser menos letal, pues la gente sigue viviendo, pero sigue contagiando. Ahora, ¿qué beneficio tenemos en estos momentos? Que ya en el Reino Unido se comenzó a vacunar y ya están aprobadas no solamente una, sino 2 vacunas que están siendo aplicadas para la población, no solamente del Reino Unido, sino de muchos otros países, como son los Estados Unidos, que ahora mismo la curva ascendente es algo verdaderamente penoso, de que al no prestarle la atención debida, ahora hay cantidad de casos y cantidad de muertes. Pero esperemos que en los próximos días, en los próximos semanas, pues esta pandemia comience a detenerse con la aplicación masiva de estas y otras vacunas que están en estudio. Doctor. Debo decirle que hay alrededor de 141 vacunas en estudio, por lo menos hay 12 que están en fase 2 y fase 3, ya hay 3 que han acabado la fase 3 y esperamos que no solamente los países ricos, sino también los países pobres puedan tener acceso a esta vacuna y vacunar a su población. Doctor, la pregunta del millón. La vacuna no cura, no sana al que está contagiado. Evita que se contagie, ¿cierto? Claro, evita que se contagie, pero cuando tú te aplicas una vacuna, el sistema inmunológico tuyo se activa y indirectamente al activarse el sistema inmunológico te pudiera favorecer en algo. Bien, entonces... Porque hay vacunas que son también curativas. Sí, entonces hay un medicamento que yo no soy médico ni nada por el estilo, que ha desarrollado o está desarrollando la Universidad de Atlanta, que bueno, está en la fase todavía de prueba en los hurones y ha dado resultados más que positivos, ¿no? ¿Qué tiempo le tomaría eso poder ser aplicado a los seres humanos en caso de que pueda demostrarse, ¿no?, su eficacia para curar la enfermedad? Hay por lo menos 2 medicamentos monoclonales que han sido y están dando aparentemente muy buen resultado en los inicios tempranos del contagio, no así ya cuando hay establecido la enfermedad. Es decir, los estudios de estos medicamentos monoclonales, que uno de ellos se lo aplicaron al presidente Trump, ha dado muy buenos resultados en el inicio de la enfermedad, porque evita la replicación de los virus y por lo tanto puede detener inicialmente la enfermedad. Ahora bien, recuerden bien que para tener todos estos medicamentos disponibles se necesita de una gran producción masiva, por un lado, y obviamente todas estas investigaciones requieren muchos esfuerzos económicos, cuestan muy cara y
cuándo uno puede detectar que está comenzando una enfermedad. Hay muchos factores en juego, pero todo desarrollo de medicinas que te pueden detener la enfermedad y que te pueden prevenir la enfermedad son bienvenidos en esta como en cualquier otro tipo de enfermedad. Bueno, pues yo creo que más que satisfechos, ¿no?, con sus respuestas. Ahí está. Así que nos toparemos por ahí, por esas calles y mundos de Dios. Así es. Yo no Sigan quiero- pasando la que lo estoy escuchando. Yo así yo no quiero encontrarme con el doctor. Yo quiero encontrarme con el amigo, con la cosa. Porque No, pero en esa calle de Dios, él como médico y yo como paciente. no, esas calles son... Esa calle al final tiene su nombre. Bueno, un abrazo, querido amigo. Gracias, doctor. Bien, recuerdo a Juan. Sí, está aquí tranquilo. Lo tenemos Díganle que Juan tiene una vacuna que se va a vencer, que es muy fácil pedirla, pero después no aplicarla. Pero oye, espera, yo no soy baúl de nadie. La semana pasada, para no ir muy lejos, Juan se fue temprano del programa. Tengo que irme porque tengo que ir a ponerme la vacuna donde Jesús. ¿A dónde cogió? Yo no sé. Ah, pero tú le quieres crear problemas. No, Juan. yo no estoy creando problema a nadie. Ningún problema. Yo soy un hombre soltero, sin compromiso Ahí va. de ninguna clase. No tengo por qué mentirle a nadie, no tengo por qué andar escondido, ni nada que se parezca. Yo soy un ser, como digo en mi cuenta, libre como las aves migratorias. Ay, qué Voy emoción. donde el viento me lleve. Vamos a poner esa canción de Joan Manuel Serrat. Libre. No, esa no es yo Manuel Serrat. No, No, ese es Nino Bravo. Nino Bravo, Dios mío. Para eso yo estoy aquí siempre. Sí, no, tienes razón. Yo soy tu memoria. Doctor, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Saludo a la doctora. Bueno, tenemos otro plato fuerte, ahora de economía. Bueno, como la señora dijo que yo no podía hablar mucho hoy, sin embargo, hoy es un día memorable en la historia contemporánea de la República Dominicana. Un día como hoy, en el año 1963, se produce el levantamiento guerrillero encabezado por Manuel Aurelio Tavares Justo, líder entonces del movimiento 14 de junio. Después del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, aquí se produjo una situación de inestabilidad política muy seria. Se creó el triunvirato, se abolió la Constitución de 1963 y se restauró la de 1962. Fueron abolidas las leyes más progresistas que hasta entonces se habían conocido. Este triunvirato alegó internacionalmente que el gobierno de Juan Bosch había creado un caos, una inestabilidad. Fue apoyado por la Iglesia Católica y sectores militares y económicos del país que se oponían al gobierno democrático y constitucional del profesor Juan Bosch, que había ganado las primeras elecciones del país después de la dictadura de Trujillo. Como saben una gran parte de los dominicanos, este movimiento fracasó. Fueron asesinados tanto Manolo como una buena parte de sus compañeros 11 que estaban junto con él en ese momento. en ese momento. Y bueno, hoy es un día como para recordar ese hecho, lo que ocurrió durante el golpe de Estado, los resultados de ese golpe de Estado, las protestas de los trabajadores, de los estudiantes, los asesinatos, la represión y todo cuanto produjo el triunvirato en ese momento. Como resultado de ese golpe de Estado vino la Revolución de Abril de 1965. Los Estados Unidos en principio dijeron no estar de acuerdo con el golpe de Estado, pero la muerte del presidente de los Estados Unidos provocó un cambio. Llegó Nixon al gobierno. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, claro, llegó al gobierno y produjo un cambio en la actitud del gobierno norteamericano. Guerrerista. Claro. Bueno, entonces yo quería como que este día no pasara desapercibido, reconocer a Manolo Tavares, a sus compañeros, y que es un hecho histórico trascendente que los dominicanos no debemos olvidar. Un hombre que Bueno. estaba pintado para ser presidente de la República en un momento. Vamos a hablar ahora Manolo Tavares. de la situación económica, lo que le Yo siempre espera. he dicho, que Manolo Tavares fue, junto con Juan Pablo Duarte, el dirigente político más limpio
que ha tenido el país. Sí, señor. Ciertamente. Que no sabemos, nunca sabremos lo que perdimos con su muerte tan a destiempo. Tan Es una joven. lástima que todas esas figuras desaparecieran, porque quizás el destino del país hubiera sido otro. No, el golpe de Estado truncó el proceso democrático del país y económico, porque eso significó un retroceso, ¿no? Que No solamente pensar, Juan, qué gobierno hubiese hecho en caso de llegar a la presidencia Manolo Tavares Justo. no, yo ni siquiera llego tan lejos. Solamente haber permitido que Juan Bosch continuara su periodo de 4 años, pero nosotros cometimos un grave error. Matamos a Trujillo, pero no matamos al trujillismo, ni a los trujillitas. Al contrario, los trujillitas siguieron gobernando. Es más, los trujillitas contribuyeron a que Juan Bosch ganara las elecciones. Y esa es otra verdad histórica. Bueno, tenemos al ingeniero Guillermo Carán, dirigente Qué político, lúcido estoy. ex gobernador del Banco conócelo. Central, un hombre con muchas luces para analizar los temas económicos y la situación económica del país con miras al próximo año. Buenas tardes, ingeniero. No, que se cayó la llamada. Oye, es un boicot que nos tienen. No. Pero En ese estos días ha habido muchos problemas con las líneas. han colapsado varias veces. Sí, muchos problemas con las redes. Muchos. Bueno, también hay problemas. Los narcotraficantes y los lavadores tienen problemas en estos días. Una avioneta cayó en Pedernales. La cayeron. La callaron. Y la callaron. También 2 personas que tenían aquí más de 2 años buscándolos, lo encontraron, ayer lo encontraron Ya lo deportaron. y ya lo deportaron. Ya se fueron a las 3:05. Ya estamos en contacto con el ingeniero Guillermo Carán. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gran placer conversar con usted en este rumbo de la tarde. Bueno, espero que eso contribuya a que el país tome el rumbo necesario. Así es. Bueno, nos gustaría conocer su opinión, qué nos espera para el 2021. Se está hablando ya de la reforma fiscal. ¿Cuál es su visión sobre todo esto? Bueno, yo creo que es impostergable la reforma fiscal y pienso que en cierta forma el gobierno está perdiendo la oportunidad de su novedad para abordar una reforma de ese tipo y concitar el apoyo de la ciudadanía y de sectores importantes de la economía para animar los procesos productivos y generar puestos de trabajo y aumentar las recaudaciones. A mí me preocupa mucho el presupuesto como ha quedado un poco picoteado, porque teníamos un presupuesto con un incremento de ingresos del 18%, y resulta que al retirar el presidente los impuestos y a no proponer una alternativa, ahora vamos a tener un presupuesto con una amenaza de déficit igual o mayor, porque se dejaron los gastos en el mismo nivel que se había planteado un déficit de un 3%, ¿no? Correcto, un déficit de un 3%, pero con unos estimados de ingresos aproximadamente un crecimiento de los ingresos de un 18%. En una economía que puede crecer cero a precio corriente, aunque el gobernador del Banco Central auguró un crecimiento importante, pero es un crecimiento después de una caída de la producción este año, que apenas lo que vamos a lograr es recuperar la producción del 2019. Entonces, todo esto yo creo que el gobierno está desaprovechando la oportunidad de este desconcierto fiscal financiero y también de este desconcierto en los sectores productivos, que ahora con un rebrote que está como a la vista, eso puede producir una contracción económica de nuevo que se va a repercutir en los ingresos.
Pero el gobernador del Banco Central dijo ayer Ajá. que la proyección del aumento de la economía para el 2021, pese a los problemas, es de un 6%. Un 6% con relación al 2020. Que acuérdate que el 2020 hubo una caída del 5.5%, por lo menos. Por eso Entonces, prácticamente es un 6% de crecimiento con relación a un 5.5% de caída, de lo casi que un significa 7, sí. De que sería en cero. exacto, sería prácticamente una economía que va a crecer solo a precio corriente. Entonces, ¿cómo tú te explicas que se proyecte en crecimiento de ingresos al 18% con una economía de cero crecimiento? Eso realmente intranquiliza. Y por eso es importante la reforma fiscal. Pero el camino que parece estar trazado es seguir inyectando la economía sobre la base de nuevos empréstitos. Claro, bueno, pero ¿hasta cuándo? Fíjate, acabo de ver en las redes sociales un informe del CRES, del Centro de Estratégico Regional, que habla de que ya estamos en el 72% del producto, ya debemos el 72% del Producto Bruto Interno. O sea, ¿hasta cuándo vamos a llegar con los financiamientos? ¿Hasta cuándo el mundo va a seguir prestando? Guillermo. Porque no nos olvidemos que no somos los únicos que tenemos problemas. Ahí voy yo entonces. ¿Cuál es, a tu modo de ver, la solución? ¿Qué debe hacer el país ante esta situación? Como bien tú dices, no solamente nos afecta a nosotros, sino Claro. es una situación regional, mundial. ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar para enfrentar esta situación y salir airosos? Mira, y por eso creo que insisto en que el gobierno está desaprovechando la oportunidad que le brinda su novedad y el apoyo popular que hasta ahora está teniendo o ha tenido. Yo creo que la solución está precisamente en la reforma fiscal, una reforma fiscal en sus dos patas correspondientes, en una mejoría en la calidad del gasto, que implica reducción para reorientar el gasto y tener una incidencia mayor en los sectores productivos para generar producción y empleo y al generar empleo genera recaudaciones por un lado y por otro una simplificación del sistema tributario, que tenemos un sistema tributario sumamente complejo que dificulta la capacidad de emprendimiento y la sostenibilidad del emprendimiento. Entonces, por eso creo que es impostergable abordar la reforma fiscal. Y no sé por qué el gobierno le tiene tanto miedo, porque al fin y al cabo, esa reforma fiscal vendría terminando siendo un aliado del gobierno. Porque si tú tener, por ejemplo, una reforma fiscal pactada, como está mandada en la ley de desarrollo, que implica una concertación, implica un acuerdo en el cual fuerzas políticas y fuerzas económicas le den el apoyo al gobierno, tanto para mejorar la calidad del gasto como para simplificar el sistema tributario. ¿Estaríamos hablando de incremento de los impuestos o estaríamos hablando, desde su óptica, de disminución de los impuestos y ampliación de la base? Yo me inclino más en la segunda, en general disminución de impuestos y ampliación de base, eliminar de exenciones que no contribuyen ni al proceso productivo ni son verdaderamente destinados con propósitos sociales. Todas estas exenciones y exoneraciones, sobre todo por vía administrativa, lo que fomentan es una serie de situaciones irrisorias y fomentan discriminaciones, evasiones, contrabandos que perjudican al fisco. ¿Y no te Entonces, inclinas? todo eso, si se transparenta, yo creo que el verdadero beneficiado va a ser el gobierno, que va a tener un aumento de sus recaudaciones. ¿Y no te inclinas por la solución que es el cobro efectivo y eliminar lo más que se pueda la evasión y el meter por debajo de la puerta
lo que son los pagos de los impuestos, porque se habla de hasta Claro, un 40, claro. entre un 40 y un 50% de evasión. O sea, si se Sí, cobra como claro. debe cobrarse, yo creo que Claro, pero eso es precisamente lo que procura una simplificación del sistema tributario. Claro. Porque, nuestras legislaciones, y esto no es válido solo para lo tributario, es en general. A veces las legislaciones se hacen como expresamente complicadas para facilitar la discrecionalidad, y detrás de la discrecionalidad hay corrupción, como el contrabando. Por ejemplo, cuando tú tienes que un producto paga un impuesto en función de su uso, o cuando hay más de una tasa para un mismo producto, ya hay un elemento de negociación. ¿Cómo te la califico? Si es un papel para imprenta, si es un papel para consumo final. Entonces ahí hay el factor discrecionalidad que implica una negociación entre un agente productivo y un funcionario. Tú no sabes lo que pueda pasar ahí. Hay otros renglones más gruesos en las importaciones, las subvaluaciones, en fin, todo eso es lo que debe contemplar el sistema tributario, y lo mejor para eso es que sea un sistema tributario mucho más simple que el que tenemos ahora, incluso con tasas más justas, porque mira, el mejor estímulo a una buena tributación es la justicia de la tasa y la calidad del gasto. Porque cuando tú pagas impuestos, pero no tienes los servicios básicos que se supone que debes recibir, como por ejemplo seguridad, electricidad, abastecimiento de agua, transporte, en fin, tú pagas bajo protesta. Pero si todo esto se mejora la calidad del gasto para tener resultados más efectivos, obviamente el contribuyente va a pagar con más gusto, y además, si a eso se le agrega la simplificación y las tasas más justas, eso llega a ser un elemento de estímulo para una fluidez en la tributación. Ingeniero, hay una muestra muy veraz sobre lo que usted plantea, y es cuando se puso en práctica el PST, que es el Programa Simplificado de Tributación, hoy se llama RCT. Ajá. Mucha gente se acogió, incluso desde impuestos internos trataron de poner trabas para que la gente no se afiliara a ese sistema, porque ese sistema simplifica el pago de los impuestos. Te cobran sobre el 60% de tus ingresos y te reconocen el 40% como parte de los gastos. Y la gente lo paga con gusto. Claro. Pero en general ha habido la experiencia reformista, por ejemplo, de los años 92, de cuando se redujeron los aranceles. Incrementó la recaudación. Las leyes de incentivos también. Casos específicos de impuestos, por ejemplo, del selectivo al consumo en alcohol y en cigarrillos, que cuando se ponían demasiado altos, entonces caían las recaudaciones. Yo creo que la historia está llena de experiencias exitosas de que tú, teniendo tasas más razonables, puedas tener aumento de recaudaciones. Pero además, el factor psicológico, social de una reforma fiscal pactada. Cuando tú te reúnes con los agentes productivos, con empresarios y trabajadores, lo haces copartícipe del proceso de decisiones públicas. Ellos se sienten accionistas de una gran empresa y además pueden plantear problemas particulares, obstáculos particulares que tienen en su proceso productivo. Perdóname, pero tengo que recordar, por supuesto, mi caso lo justifica, las experiencias reformistas. Cuando Balaguer creó la Comisión de Desarrollo en los 12 años famosos, que los empresarios iban y aportaban una idea, un proyecto, se le daba seguimiento, qué problema hay, por qué no ha avanzado tal o cual proyecto, porque eran sistemáticos y era una participación sistemática en las decisiones públicas que tenían ciudadanos responsables y agentes productivos responsables en el desarrollo nacional. Bueno, finalmente, y ahora voy al terreno político, porque usted es político también, ¿siente usted que realmente se está produciendo o existe ya un cambio en la República Dominicana a partir de la toma de posesión del ciudadano presidente Luis Abinader?
Bueno, yo creo que no se puede hablar de que, yo diría, contrario a la frase, lo peor no ha pasado, lo mejor no ha llegado. Y espero que con los tropezones que se han dado últimamente, porque ciertamente se han dado muchos, el presidente el presidente Abinader, porque pasa que los dos terminan en él, el presidente Abinader introduzca las rectificaciones correspondientes a los estilos y a los procedimientos y a la formulación e implementación de la política que está llevando a cabo. Todos tenemos un compromiso de hacer quedar bien a este gobierno. A nadie le conviene en este país que este gobierno no quede bien. Entonces tenemos que aprovechar esta coyuntura para maximizar los resultados y tener la oportunidad de seguir confiando en la democracia. Muy bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ustedes por pensar en mí. Bien. Ingeniero Guillermo Carán, dirigente político, economista, ex gobernador del Banco Central. Y ahora, los poderosos se van a la pausa.